1844, Hecho simple. Por Dr. Clifford Goldstein. Capítulo 5. Daniel 8. Como veremos, repite a Daniel 7. Aunque algunos aspectos de Daniel 7 no se encuentran en Daniel 8, se le dedica atención a otros aspectos. Sin embargo, el escenario es similar para ambos capítulos. Como Daniel 2 y 7, Daniel 8 se divide en dos secciones básicas, un sueño profético o visión, luego una explicación de ese sueño o visión. En Daniel 8, los primeros 14 versículos se refieren a la visión de un carnero, un macho cabrío, el cuerno pequeño y luego la limpieza del santuario. La segunda mitad del capítulo, los versículos 15 al 27, explican el significado del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. No se explica el significado de la purificación del santuario. Miremos juntos la visión de Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 1. Daniel tiene una visión durante el reinado de Belsasar, quien era rey de Babilonia. Esta visión fue dada durante el tiempo de Babilonia. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, ya tenía dos cuernos, ya aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Versículos 3. 4. Daniel, en visión, ve un carnero con dos cuernos. Este carnero se mueve en tres direcciones, y ninguna bestia puede detenerlo. El carnero se hace grande. La primera parte de la visión de Daniel se refiere a un carnero. ¿Qué le sigue? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Ya que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ya vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículos 5. 6. Daniel vio un macho cabrío que atacó al carnero. Ya lo vi que llegó junto al carnero, ya se levantó contra él y lo hirió, ya le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, ya lo pisoteó, ya no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículos 7. 8. El macho cabrío, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, destruye al carnero que lo precedió. Este macho cabrío se engrandeció, sin embargo, más adelante el gran cuerno es destruido y surgen 4 cuernos notables en su lugar. Después de la aniquilación del cuerno del macho cabrío, surge otro poder de uno de los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, ya al oriente, ya hacia la tierra gloriosa. Ya se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Versículos 9. 12. Después del macho cabrío, surge este cuerno pequeño. Se mueve en varias direcciones sobre la tierra, pero luego se extiende hacia arriba, contra el príncipe de los ejércitos. Echa la verdad por tierra y prospera en gran manera. Hasta el momento, Daniel vio un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño. Lo que sucede después en la visión es que escucha a 2 santos hablar, y uno le pregunta al otro acerca de todas las cosas que ha visto Daniel. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio,
y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Versículo 13. La respuesta es, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versículo 14. La visión termina con la purificación del santuario. Eso es lo último que sucede en la visión de Daniel, se estipula el tiempo para la purificación del santuario. Después de eso, la visión concluye. El asunto importante que debemos notar es que la visión concluye con la purificación del santuario. Podría mostrarse la visión de Daniel de esta manera: carnero macho cabrío cuerno pequeño santuario purificado. Lea Daniel 8:1. 14 repetidamente hasta que pueda ver esta secuencia de eventos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, purificación del santuario. Es importante entenderlo. La primera mitad de Daniel 8 dio la visión, la segunda mitad la explica. En Daniel 8 y 15, 18. El ángel Gabriel, después de habérsele pedido que enseñe a la visión, se acerca a Daniel y le dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Note, Gabriel dice que la visión será para el tiempo del fin. Algo tan importante que lo repite nuevamente en el versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Quiénes eran aquellas bestias? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 20. Media y Persia. No hemos visto este reino anteriormente. ¿Acaso no estaba representado por la plata en la estatua de Daniel 2 y el oso en Daniel 7? Aquí lo tenemos nuevamente, ahora simbolizado como un carnero. Usted no tiene que aceptarlo porque yo lo diga, o porque lo diga la historia. La Biblia nos lo asegura. Note también algunos paralelismos entre el oso medo-persa de Daniel 7 y el carnero medo-persa del capítulo 8. Ambas bestias son asimétricas, el oso se levantaba más de un lado que del otro. 7:5. En forma correspondiente, los cuernos del carnero no eran de igual tamaño, uno era más alto que el otro. 8:3. También, el oso tenía 3 costillas en su boca, que se cree representan a Babilonia, Egipto y Lidia, 3 naciones demolidas por Medo, Persia. El carnero de Daniel 8 conquista en 3 direcciones: hacia el oeste, Babilonia; hacia el sur, Egipto; y hacia el norte, Lidia. Ahora viene la pregunta lógica: ¿dónde está Babilonia? Babilonia se encuentra en Daniel 2y7. Pero ¿qué pasa en el capítulo 8? Aunque la visión de Daniel 8 comienza en el reinado de Babilonia, no se menciona a esta nación en esta profecía. Una explicación común es que cuando se dio la visión de Daniel 8 ya estaba terminando el tiempo de Babilonia. Debido a que pronto dejaría la escena, no se necesitaba describirla. Aunque esa respuesta tiene validez, existe una mejor. Esa la daré en el próximo capítulo. De todas formas, la visión de Daniel 8 comienza con el carnero, que simbolizaba al imperio medo-persa. ¿Y qué diremos del macho cabrío que lo sucedió? Gabriel dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ya sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículos 21. 22. Grecia. ¿Acaso no hemos visto ese reino anteriormente? ¿No era este representado por el bronce de la estatua en Daniel 2 y el leopardo en el capítulo 7? El primer rey, obviamente, es Alejandro Magno, quien condujo al imperio a su apogeo, y los 4 reyes son los 4 generales que dividieron el imperio después que murió Alejandro, que fue quebrado. Nuevamente, no necesitamos especular para identificar el reino. La Biblia lo hace por nosotros. Note, también, los paralelismos entre el macho cabrío del capítulo 8 y el leopardo del capítulo 7. Ambos suceden a Medo, Persia. El leopardo tenía 4 alas de ave en su lomo, 7:6, mientras que el macho cabrío voló
sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. 8:5. También, el leopardo tenía 4 cabezas. 7:6. Mientras que el macho cabrío produjo 4 cuernos después que le fue quebrado el cuerno principal. 8:8. Por lo tanto, el carnero representa a Medo, Persia, el macho cabrío representa a Grecia. ¿Y qué podemos decir acerca del cuerno pequeño que lo sigue? Ya al fin del reinado de estos corchete izquierdo los 4 generales, los cuernos, del imperio dividido de Alejandro corchete derecho, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro ya entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Versículos 23-25. Claramente, el cuerno pequeño representa un poder terrible que surge después de la disolución de Grecia, un poder próspero que destruye al pueblo de Dios. Antes de identificar este poder, que ya debería ser obvio, note que de este carnero, que simbolizaba a Medo, Persia, se dice que se engrandecía. Versículo 4. El macho cabrío, que simbolizaba a Grecia, se engrandeció sobremanera. Versículo 8. En los versículos que siguen, se hace claro que el engrandecimiento del cuerno pequeño fue mayor que el de las naciones precedentes. Versículos 9-11. En Daniel 2. Después de Medo, Persia y Grecia, el poder que sigue es el de Roma, pagana y papal, aunque el énfasis de este capítulo es más político que religioso, simbolizado por el metal más fuerte de todos, el hierro. En Daniel 7. Después de Medo, Persia y Grecia, viene la Roma pagana y papal, simbolizada por la más fiera de todas las bestias. En Daniel 8. Después de Medo, Persia y Grecia, surge otro poder, uno mayor que los primeros 2. Ese poder, desde luego, tiene que ser Roma. Anteriormente vimos que había varios metales para representar los países en Daniel 2, oro para Babilonia, plata para Medo, Persia, bronce para Grecia. Vimos otro metal para Roma, hierro. Ese hierro, que comenzó después de Grecia, en las piernas, se extendió hasta los dedos de los pies hasta el fin del tiempo, cuando Dios establecería su reino, aunque al llegar a los pies se mezclaba con arcilla. Lo importante es que Roma sucede a Grecia y se extiende hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. En Daniel 7. Se utilizan bestias diferentes para representar los reinados, incluyendo a la cuarta bestia, símbolo de la Roma pagana. Sin embargo, el cuerno pequeño, símbolo de la Roma papal, todavía era parte de la cuarta bestia. No era un poder aparte. Así que la cuarta bestia, como el hierro de Daniel 2, surge después de Grecia y se extiende hasta el fin del tiempo, aunque en una forma diferente. El mismo principio se aplica al cuerno pequeño de Daniel 8. Surge después de Grecia, vea el versículo 23, no obstante, se extiende hasta el fin del tiempo, cuando será quebrantado, aunque no por mano humana. Versículo 25, al igual que la piedra que representaba el reino de Dios fue cortada, no con mano, un símbolo de la intervención divina. Como los poderes de las profecías anteriores, este cuerno pequeño surge después de Grecia y se extiende hasta el fin del tiempo. El cuerno pequeño, entonces, simboliza a la Roma pagana y papal porque la fase pagana comenzó después de Grecia, mientras que la fase papal se extenderá hasta el fin. Es más difícil percibir las diferentes fases en Daniel 8 que en los capítulos anteriores, pero existen. El Dr. William Sea, del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, y el Dr. Gerhard Tassel, del Seminario de la Universidad Andrews, han escrito sobre las fases pagana y papal del cuerno pequeño de Daniel 8 en el tomo 2 de la serie publicada por el Comité de Daniel y Apocalipsis. Sin entrar en detalles ahora,
Ellos muestran cómo los primeros versículos describen la expansión horizontal del cuerno pequeño, se movió sobre la faz de la tierra. Vea el versículo 9. Esta expansión terrenal, según ellos, se refiere a la fase pagana de Roma mientras propagaba su imperio a través de todo el planeta. Los versículos posteriores, sin embargo, describen un ataque religioso, ya que el cuerno pequeño crece hacia el cielo, contra él, príncipe de los ejércitos, y el santuario celestial. Esto describe la fase papal de Roma, en el sentido que su sistema usurpa los poderes que pertenecen solo a Dios. El cuerno pequeño tiene dos fases, un ataque horizontal, Roma pagana, y un ataque vertical, Roma papal. Analizaremos esto en forma más detallada en la próxima sección del libro. Lo importante es que el cuerno pequeño, que sucede al carnero y al macho cabrío, simboliza a Roma en sus fases pagana y papal. Aunque el énfasis aquí, como en el caso de Daniel 7, sea sobre la fase papal. De hecho, note algunos paralelismos entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8. Paralelismos que comprueban que se trata del mismo poder. Se describe ambos con el mismo símbolo, un cuerno. Ambos son poderes perseguidores. Vea Daniel 7 y 21, 25, 8 y 10, 24. Ambos se exaltan a sí mismos y blasfeman. Vea Daniel 7, 8. 20, 25, 8 y 10, 11. 25. Ambos atacan al pueblo de Dios. Vea Daniel 7 y 25, 8 y 24. Ambos tienen aspectos de su actividad delineados por el tiempo profético. Vea Daniel 7 y 25, 8 y 13, 14. Ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Vea Daniel 7 y 25, 26, 8 y 17, 19. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Vea Daniel 7 y 11, 26, 8 y 25. Sin lugar a dudas, el cuerno pequeño de Daniel 8 es Roma. Hasta ahora, en la explicación de Daniel 8 hemos visto que el carnero es Medo, Persia, el macho cabrío es Grecia, y el cuerno pequeño es Roma. El orden es como sigue: Medo, Persia, carnero, Grecia, macho cabrío, Roma, cuerno pequeño. En la visión, lo que seguía al cuerno pequeño era la purificación del santuario. En la explicación de la visión, el cuerno pequeño es seguido también por una referencia a la purificación del santuario. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Versículos 26. 27. Así termina el capítulo 8. A primera vista, estos versículos no parecen estar relacionados con la purificación del santuario en el versículo 14. Pero la transcripción literal de Daniel 8 y 14 es, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas, versículo 26, por lo tanto se refiere a la purificación del santuario. En la explicación, tal como sucede en la visión, la referencia a la purificación del santuario viene después de Roma. Desafortunadamente, la parte de la visión concerniente a la purificación del santuario no fue explicada porque Daniel 8 concluye con la confesión de Daniel acerca de que no podía entenderla. Obviamente, debido a que todo lo demás en la visión de Daniel 8, el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, fue claramente explicado, entonces la parte de la visión que él no entendió tiene que ver con la purificación del santuario, la visión de las tardes y mañanas. Aparentemente él entendió todo lo demás. Lo que quiero destacar es que la explicación de Daniel 8 se da en el mismo orden que la visión. Daniel 8. Babilonia, Medo, Persia, oso, Grecia, leopardo, Roma, bestia / cuerno. Explicación de la visión. Medo, Persia, vers. 20. Grecia, verso 21, Roma, versos 23. 25.
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el día el santuario será purificado. Daniel 8 y 14. La visión de las tardes y mañanas, no explicadas, es verdadera. Daniel 8 y 26. En el séptimo capítulo hemos visto a estas tres naciones, Medo, Persia, Grecia, Roma, en esa secuencia ya seguidas por el juicio en el cielo. En Daniel 8 tenemos, en la misma secuencia de Daniel 7, Medo, Persia, Grecia, Roma, a las mismas naciones sucedidas por la purificación del santuario en el cielo. Al igual que las bestias representan los mismos poderes en las diferentes visiones, el paralelismo entre el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario en Daniel 8 comprueba que se trata del mismo evento. Daniel 7, Daniel 8. Babilonia. Medo, Persia, oso. Grecia, leopardo. Roma, bestia / cuerno. Juicio en el cielo. 539, A. C. Medo, Persia, carnero. 334, A. C. Grecia, macho cabrío. 168, A. C. Roma, cuerno pequeño. 1798 C. Santuario purificado. El oso, Medo, Persia, en Daniel 7 se compara con el carnero, Medo, Persia, de Daniel 8 porque se refieren a la misma cosa. El leopardo, Grecia, en Daniel 7 se compara con el macho cabrío, Grecia, de Daniel 8 porque trata de la misma cosa. La cuarta bestia y su cuerno, Roma, en Daniel 7 se compara con el cuerno pequeño, Roma, de Daniel 8 porque trata de la misma cosa. El juicio de Daniel 7 se compara con la purificación del santuario en Daniel 8 porque se refieren a la misma cosa. El juicio y la purificación del santuario son sinónimos, porque aparecen en ambas profecías después de Roma. Estudie estos dos capítulos hasta que pueda ver claramente el paralelismo entre el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8. Esto es un asunto crucial. Estos paralelismos por sí solos demuestran que el juicio y la purificación son el mismo evento. ¿Acaso existe más evidencia? Los poderes, naciones, anteriores, además de aparecer en forma paralela a sus contrapartes en la trama profética, también comparten algunas similitudes. ¿Acaso la idea del juicio no tiene algunas semejanzas con la purificación del santuario? Desde luego. La purificación del santuario en la tierra era el día anual de juicio. Durante miles de años, desde los tiempos del tabernáculo en el desierto hasta hoy, los judíos celebraban la purificación del santuario, Yom Kippur, el día de la expiación como el gran día del juicio. Juicio, arrepentimiento, confesión de pecados son la esencia de Yom Kippur, el día de la expiación. Lea el párrafo siguiente de un antiguo escrito judío concerniente al día de la expiación, cuando el santuario era purificado. Dios, sentado en su trono para juzgar el mundo, al mismo tiempo juez, intercesor, experto y testigo, abre los libros de registros, y se lee, encontrándose allí la firma de cada uno. Se suena la gran trompeta, se escucha una voz callada y suave, los ángeles tiemblan diciendo, este es el día del juicio, porque sus mismos ministros no son puros delante de Dios. Tal como un pastor dirige a su rebaño, haciendo que pasen bajo su vara, así Dios causa que cada alma viviente pase delante de Él para afirmar los límites de la vida de cada criatura y para preordenar su destino. En el día de la expiación se sella quiénes vivirán y a quiénes han de morir, citado en la enciclopedia judía, Día de la Expiación. Aunque el entendimiento adventista del juicio investigador no es exactamente igual al de esta explicación, es similar. ¿Acaso no creemos también que se trate de un tiempo de juicio que involucra libros con los nombres de personas en ellos, un tiempo cuando se toman decisiones para vida o para muerte? Además, observe cómo este pasaje comparte algunas de las imágenes de la escena de juicio de Daniel 7. El juicio investigador, ambos pasajes hablan acerca de Dios, o como Daniel 7 dice, el anciano de días, Daniel 7 y 22. Ambos mencionan tronos.
Este pasaje habla acerca de libros de registros. Daniel 7 tiene libros que se abren. Ambos se refieren al juicio. Vea los versículos 10, 22, 26. Ambos tienen seres angelicales en la escena del juicio. Daniel 7 trata acerca de algún tipo de ajuste de cuentas finales, y este pasaje también. En el pensamiento judío, el día de la expiación es la última oportunidad que una persona tiene de arrepentirse del pecado. El rabino Yechiel Eckstein describe Yom Kippur como nuestra oportunidad final de venir delante de Dios para rogar por un juicio misericordioso. Judíos y Judaísmo, corchete izquierdo, Word Books, Waco, Texas, 1984, corchete derecho, p. 125. En el día de la expiación los judíos se saludan uno al otro con una frase hebrea que básicamente significa que puedas ser sellado en el libro de la vida para siempre. En mi oficina tengo un libro de oraciones para el día de la expiación que está lleno de oraciones que los judíos devotos ofrecen durante los días santísimos de Yom Kippur. ¿Cuáles son algunas de las oraciones que ellos ofrecen durante este tiempo? Justifícanos en el juicio. Silencia al acusador, corchete izquierdo, Satanás, corchete derecho, y permite que el abogado tome su lugar. Y como consecuencia de sus ruegos, declara, he perdonado. Borra las transgresiones del pueblo que ha sido salvo, corchete izquierdo, Israel, corchete derecho. Él, el anciano de días, se sienta como juez. En el libro de la vida, bendición, paz y buen sustento, que seamos recordados y sellados por ti, corchete izquierdo, Dios, corchete derecho. Sellado. Libro de la vida. Oportunidad final para arrepentirse. ¿Quién vivirá y quién morirá? Día de juicio. Libro de registros. Justifícanos en el juicio. Silencia al acusador. Borra la transgresión. Este concepto del día de la expiación se ajusta exactamente a lo que los adventistas han enseñado sobre el juicio investigador durante años. No es raro, entonces, que el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8 sean paralelos el uno del otro. Se trata de la misma cosa. También vimos en nuestro estudio de Daniel 7 que el dominio de Medo, Persia concluyó alrededor del 331 a.C. Si terminó en el 331 a.C. en Daniel 7. Entonces el mismo poder tendría su fin en la misma fecha en Daniel 8. 331 a.C. Luego vino Grecia, la que en Daniel 7 concluyó en el 168 a.C. Obviamente, Grecia en Daniel 8 también termina en el 168 a.C. Después de Grecia vino Roma, la que en Daniel 7 continuaba hasta 1798. Análogamente, el mismo poder, ahora descrito en Daniel 8, duraría hasta 1798 también. Después de 1798 en Daniel 7 vino el juicio en el cielo, que es la misma cosa que la purificación del santuario en Daniel 8. Ambos eventos, el juicio y la purificación del santuario que aparecen después de esta fase de Roma, deberán haber ocurrido después de 1798. De hecho, debido a que el juicio celestial ocurrió después de 1798, también deberá haber ocurrido lo mismo con la purificación del santuario. Es obvio que comenzaron al mismo tiempo porque son la misma cosa. Por lo tanto, la purificación del santuario ocurre después de 1798. Note el diagrama. Daniel 7. Babilonia, A. C. Medo, Persia, Oso, A. C. Grecia, Leopardo, A. C. Roma, Bestia cuerno, D. C. Juicio, NL cielo santuario purificado. Daniel 8. 539 Medo, Persia, Carnero, 334 Grecia, macho cabrío, 168 Roma, cuerno pequeño, 1798. Después de Medo, Persia, 331 a.C. vino Grecia.
Después de Grecia, 168 a.C. Vino Roma. Después de esta última fase de Roma, 1798 d.C. viene la purificación del santuario. Vimos que la visión de Daniel 8 era para el tiempo del fin, y la purificación del santuario venía al final de la visión. Obviamente, el único santuario al que podría referirse es al santuario celestial, descrito en forma tan vívida en el libro de Hebreos, porque no existía ningún otro santuario. El último fue destruido 1700 años antes del fin del poderío romano en 1798. Ya la purificación tenía que ser posterior a esa fecha. Es interesante notar que siglos antes del adventismo, los judíos creían en un santuario celestial. El Talmud, el Midrash y otros antiguos manuscritos judíos hablaron acerca de el santuario celestial, y el templo en el cielo. Incluso creían que Miguel era el sumo sacerdote que ministraba en el santuario celestial, intercediendo por el pueblo de Dios contra las acusaciones del diablo. Dice la enciclopedia judía, los rabinos hablan de Miguel, Metatrón, como el capitán del ejército celestial, como el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio en el templo superior, ver, Angeología. Otra antigua fuente judía explica, Miguel y Samael corchete izquierdo, Satanás corchete derecho están de pie ante la divina presencia. Satanás acusa mientras que Miguel señala las virtudes de Israel. Midrash Rabbah sobre el Éxodo, edición de Soncino. Tomo 1. p. 222. Estudie cuidadosamente los eventos paralelos de Daniel 7 y 8. Lea los capítulos en este libro repetidamente, al mismo tiempo que lee Daniel 7 y 8. Hasta que vea cómo los símbolos de Daniel 7 y 8 se refieren a lo mismo, que el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8 son sinónimos y que ambos deben ocurrir después de 1798. Repasemos. El juicio del pueblo de Dios ocurre después de la cruz pero antes de la segunda venida. El juicio del pueblo de Dios, descrito en Daniel 7, ocurre después de 1798. El juicio del pueblo de Dios en Daniel 7 es paralelo a la purificación del santuario en Daniel 8. Son el mismo evento. La purificación del santuario, por lo tanto, debió ocurrir después de 1798. Hemos definido que la purificación del santuario de Daniel 8 y 14 debe ocurrir después del año 1798. Ya aunque estamos más cerca de 1844, Daniel 7 y 8 no dan la fecha exacta. Esto lo hace Daniel 9.